Mi presentación ha sido dentro de la mesa redonda o del diálogo sobre Islam, inmigración y multiculturalismo. He hablado del Islam, del multiculturalismo y de la evolución del Islam estas últimas décadas, sobre todo en Europa Occidental. He hablado un poco del mundo árabe, pero sobre todo en Europa Occidental. He presentado un poco brevemente las bases o los fundamentos de la religión musulmana y he dado ejemplos de discurso religioso o incluso de educación problemáticos aquí en Europa Occidental. En cuanto al multiculturalismo, pues obviamente, ya que era el tema, he hablado un poco de problemas o de preguntas que podrían surgir con individuos o comunidades musulmanas en Europa Occidental y quizás un desfase entre ambas culturas o un problema de adaptación a veces. Creo que ante todo conocer un poco más el Islam y también el hecho religioso. Es decir, que en Europa, por diversas razones históricas, ya no se considera el hecho histórico, el hecho religioso. Ya no es políticamente correcto hacer un análisis religioso de una situación, de eventos, etc. Y por desgracia me parece que desde hace unos años, incluso desde hace algunas décadas, estamos volviendo al hecho religioso con radicalizaciones, con incluso terrorismo, con motivos religiosos. Entonces me parece que lo primero es aprender más, saber, intentar conocer al otro y aceptar la vuelta al hecho religioso. Después tomar medidas contra los discursos violentos, los discursos que incitan a la violencia, al terrorismo, que incluso a veces son financiados por Europa misma, por los gobiernos europeos, como pueden ser escuelas o mezquitas o demás. No hay solución fácil, rápida, como mencionamos ambos en la mesa redonda. Es complicado, pero creo que hay que empezar a moverse un poco. Eso, pues yo creo que es fundamental que primero sepa cuáles son nuestros valores, nuestros ideales, nuestros derechos, y después que tenga una voluntad de adaptarse, sin crear una crisis identitaria o una crisis personal. Si decide o hace el paso de venir a Europa, creo que como lo mencionó Francisco, Capella es como entrar en un club. Entonces hay reglas que hay que respetar, que hay que adaptarse, hay que jugar con las reglas del club de fútbol o lo que sea. Digamos que hay una dejadez por parte de los hombres políticos y también por parte de alguna franja de la sociedad sobre un buenismo, sin querer ver a veces problemas liados con el Islam, con el islamismo, con el Islam político, que está ganando terreno. En mi presentación he hablado en varias ocasiones de la evolución. Por desgracia y esto está presentado por varios estudios, estamos asistiendo a una evolución cada vez más hacia
radicalismo, hacia el islamismo, una lectura más literal, del texto. Entonces hay que tomar en consideración este cambio, esta evolución y reaccionar. Esto podría convertirse en un peligro. Bueno, es la primera vez que participo a esta universidad de verano y me parece muy interesante porque hay perfiles muy diferentes y sobre todo el nivel de preparación de los estudiantes es bastante alto. Se ve que vienen con ganas de aprender, ganas de compartir y no son solamente créditos o cursos que siguen por obligación. Entonces eso realza muchísimo el nivel del debate, de los intercambios, de las conversaciones y también de cómo avanzan las ideas a lo largo del día y de la semana.